de usuarios, archivos y configuraciones se mantienen, que es lo más importante. O sea, no queremos volver a configurar nuestro perfil de usuario, nuestro tapiz de fondo, nuestro protectores de pantalla, nuestros documentos, no tenemos que respaldarlo, ese tipo de cosas, e incluso algunas aplicaciones que si ya tenemos la seguridad y que corren en Windows 7, no queremos reinstalarlas, entonces podemos sencillamente actualizar nuestro Windows a Windows 7. Ahora, ¿desde dónde podemos actualizarlo? Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, que es importante saber que no todas las versiones actualizan directamente a Windows 7. Y la otra metodología, lo que se conoce como migración, es una metodología bastante usada y por muchos, aunque no la conocemos con ese nombre, simplemente significa mover la configuración de usuario a un sistema operativo viejo a Windows 7. Es decir, tenemos un sistema operativo XP o Vista, utilizamos algún tipo de herramienta de migración que nos permite mover a un computador intermedio todas las configuraciones de usuario, correo, para ahorrarnos trabajo a la hora de volver a crear el perfil de usuario. Es decir, documentación, de repente nuestro PST de Outlook, ese tipo de, digamos, de todo lo que compone el perfil de usuario. Tenemos dos tipos de migraciones. Hay una migración que es mover, lo que se conoce como migración lado a lado, que es mover a un computador como almacenaje de ese perfil de migración, hacer la instalación limpia y retomar eso, es una restauración de esa migración, o sencillamente cuando tenemos un hardware nuevo que ya tiene instalado Windows 7, simplemente es mover el perfil de un sitio a otro. Ok, ¿cuáles son los métodos para las instalaciones en limpio más utilizados? Tenemos, obviamente, ejecutar setup.exe desde el DVD, es decir, agarramos el DVD, lo colocamos en el CD-ROOM, le decimos a esta máquina que bootee desde el CD-ROOM y listo. Continuamos con el wizard de instalación y hacemos nuestra instalación. Otra manera de hacerlo es a través de un curso compartido de red. Es de hacer notar que no es necesario, digamos, tener un sistema operativo instalado como base para hacer la instalación desde un recurso compartido de red. Ya para aquellos amantes que alguna vez manejaron Windows 98, que recuerdan el disque de inicio, existe, digamos así, un disque de inicio en Windows 7, en Windows Vista, se llama Windows P o Pre-Installation Environment, que nos permite cargar un pequeño sistema operativo para poder conectarnos a la red y hacer la instalación desde un sitio compartido de red. Y la otra manera es utilizando una imagen. Utilizando una imagen, cuando trabajamos con imágenes, es que personalizamos nuestras imágenes, digamos, en las empresas, para hacer, digamos, el trabajo de nosotros los administradores de red un poco más sencillo. Creamos un computador de referencia, instalamos Windows 7, instalamos Office, instalamos alguna cantidad de aplicativos que utilicen en esta organización, de repente el antivirus, luego bajo el mismo esquema del disco de inicio o el Windows PE, tomamos una captura de la imagen de esa instalación, la llevamos a un medio extraíble como un pendrive, vamos a un computador y corremos nuestro Pre-Installation Environment y aplicamos dicha imagen. Esto es una instalación mucho más sencilla, nos ahorra bastante trabajo, ya que no tenemos que posteriormente estar llevando al computador a instalarle todas las aplicaciones. Esta integración de imágenes es muy utilizada en entornos grandes para estandarizar, digamos, la instalación de los computadores dentro de la red. La instalación de imágenes se puede hacer en el sitio, lo que es aplicando la imagen como tal, o puede ser también desplegar la imagen a través de la red. Por ejemplo, con servicios como Windows Deployment Services, que perfectamente se trabajan en Windows Server 2003 R2 en 2008, también viene incluido, y podemos hacer un despliegue de la imagen a través de la red. Consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para actualizar o migrar a Windows 7. ¿Qué debemos, dependiendo de nuestro escenario, qué vamos a utilizar? Cuando vamos a actualizar no se requieren restaurar las aplicaciones, no se requiere un espacio adicional en disco,
En algunos casos no requiere reemplazar el hardware existente. Es una solución recomendada para escenarios de caso a pequeñas empresas. Es importante situarnos en el contexto. Es recomendado en pequeña empresa, o lo se llama home office, small office, esa oficina de casa. Ahora, migración. ¿Cuál es la diferencia? Requiere reinstalar las aplicaciones. Obviamente, como les comenté, pues respaldamos con los perfiles de configuración de usuario, hacemos la instalación limpia, restauramos los perfiles de configuración y obviamente tenemos que reinstalar las aplicaciones. Requiere obviamente un espacio adicional en disco. En algunos casos, dependiendo, puede ser que tengamos que reemplazar un hardware, en el sentido de que estemos migrando a un hardware nuevo, estamos reemplazando totalmente el hardware. Y es una solución recomendada para escenarios de empresas medianas a grandes, obviamente porque nos permite estandarizar qué va a tener cada máquina como tal. En este tipo de casos se hace una migración a la vez que se hace una instalación a través de una imagen, en tipo de empresas grandes. Ok, esta lámina, por favor, quiero que le presten bastante atención porque estamos hablando de cuáles son los caminos válidos para migrar y actualizar. Ok, tengo un problema con la PPT. Sencillo, interesante. Desde Windows 95, Windows 98, Windows Millennium y NT 2000 no se puede hacer actualización. Solamente nos acepta una implementación en limpio, una instalación en limpio. No podemos actualizar, poner CD y decirle actualizar. ¿Qué podemos hacer? Okay. En Windows XP, Service Pack 3 preferiblemente, o en Windows Vista RTM, tenemos entonces dos caminos. Tenemos el manejo de instalación en limpio más la migración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite utilizar herramientas que nos automaticen el proceso de migración, es decir, que nos respalden los perfiles de usuario. Esa es la diferencia. Cuando hablamos entonces de Windows Vista, Service Pack 1 y Service Pack 2, es en ese escenario donde podemos hacer una actualización tranquilamente. Es decir, tenemos Windows Vista, Service Pack 2, preferiblemente con nuestra máquina, colocamos el CD desde el mismo Windows Vista y decimos actualízame a 7 y no tenemos que reinstalar absolutamente nada. Creo que ese camino es un poco más sencillo, más flojo en ese escenario que hacer. Aquí tenemos. Excelente, ya resolvimos el problema de la PPT. Como les iba comentando, de Windows Vista, Windows XP, Windows Vista RTM, tenemos la instalación en limpio, más el uso de herramientas de migración, de ser necesario. Y en el caso de Windows Vista, Service Pack 1 y 2, tenemos la actualización, tenemos la instalación en limpio, tenemos la migración, tenemos todas las herramientas. Adicionalmente, y menos mal que la lámina lo coloca abajo, que tenemos el Windows Anytime Upgrade. ¿Qué es esto? Esto es un servicio que nos permite, a veces es comercializado como una media aparte, que nos permite pasar entre versiones de Windows 7. Es decir, tengo Home Premium, quiero pasar a Professional, pero no quiero reinstalarlo todo, simplemente quiero hacer una actualización a Professional, sin necesidad de tener que registrar las aplicaciones, guardar mi perfil, etc. Entonces, a través de la página de Microsoft, podemos comprar este upgrade, nos baja la herramienta de actualización, obviamente nos baja el nuevo Product Kit y hacemos la actualización dentro de versiones de 7 a versiones de 7. Ok, una de las cosas interesantes a veces es que no conocemos que tenemos un cierto número de herramientas para que nos permitan saber qué necesitamos para hacer o una actualización o una migración. Una de las herramientas que se viene usando desde Windows Vista es el Windows Upgrade Advisor. ¿Qué nos hace Windows Upgrade Advisor? Tengo Windows XP, tengo Windows Vista, estoy pensando en pasar a Windows 7, quiero saber si mi hardware es compatible, quiero saber, según mis necesidades, que la herramienta me sugiera qué versión utilizar. ¿Qué es Windows Upgrade Advisor? Es una aplicación descargable que ayuda a los usuarios de Windows a identificar qué edición de Windows 7 responde a sus necesidades, al igual que también nos da una orientación con respecto al hardware necesario para instalarlo. Es bastante sencillo, vamos a la página de Microsoft, descargamos la herramienta,
ponemos a funcionar, nos hace una serie de preguntas y al final nos dice qué hardware necesitamos en el caso de que de correr Windows 7 de manera óptima. Nos provee una guía digamos, de mejores prácticas en área de seguridad y nos dice, nos orienta sobre qué versión podemos utilizar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para esta herramienta, la cual es totalmente gratuita, descargable en los sitios web de Microsoft? Sencillamente con buscarlas de repente en el Bing, colocan Windows Security Advisor y les aparecerá la página para hacer la descarga. Necesitamos Microsoft XML 6.0, al menos 20 megas de espacio en el disco, obviamente una conexión a internet, permisos administrativos para instalar este aplicativo y Net Framework 2.0. Importante esto del framework, la herramienta trabaja sobre framework 2.0 o uno superior, pero inferior no. Entonces una manera de simplemente saber, no estamos muy de acuerdo, no nos acordamos si nuestro hardware es compatible, si nuestra tarjeta de video, bajamos la herramienta y que ya se encargue. Ok, aquí tenemos una lámina un poco de metodología en cuál es el proceso de actualización de Windows 7. Vamos a hacer una actualización. ¿Qué debemos hacer como primer paso? Primero es evaluar. Ya dijimos que una de las herramientas principales de evaluación es el Windows Security Advisor. En ese momento evaluamos nuestro hardware. Sabemos o incluso no solamente nuestro hardware, sino también nosotros investigamos sobre la compatibilidad de aplicaciones de repente de negocio en la siguiente implementación, si va a ser compatible. Obviamente, a pesar de que los procesos de actualización, y escuchen bien, no borran datos, siempre es recomendable, por algún error, como dicen, porque si Murphy se presenta, es hacer un backup. A pesar de que la actualización no borra la data del usuario, no borra el perfil, siempre es recomendable hacer un backup. Recuérdenlo como una buena práctica. Creamos un backup de nuestros aplicativos o de nuestros perfiles de usuario, realizamos el upgrade, luego verificamos que el upgrade quedó de manera perfectamente instalado, que las aplicaciones están corriendo bien, y después que nuestra verificación está terminada, pasamos a la parte de update. La diferencia de update, recuerden que Microsoft siempre recomienda, para que la plataforma sea lo más estable posible, lo más segura posible, necesitamos todos los parches y actualizaciones de seguridad que estén disponibles en la página. Ok, ¿qué herramientas tenemos para migrar la información de la configuración de usuario? Es importantísimo, hablamos de migración. Dijimos, oye, qué es lo que nos quita más tiempo a veces de cuando hacemos una instalación? Sencillo, estamos hablando de que hacemos una instalación y es, oye, volver a pegar mis 5 GB de música, mis 2 GB de fotografía, la cantidad de correos, las 10 cuentas que tengo pegadas en Windows Mail, Outlook Express o Outlook, y nuestros fondos de pantalla, todos los 700 iconos que tenemos en el escritorio y que, bueno, el escritorio nos los hace únicos. Eso a veces es lo que más nos quita tiempo. Y es ahí entonces donde entran la ventaja de utilizar herramientas de migración. La herramienta de migración más conocida, por decirlo de alguna manera, o no más conocida, de manera de uso más al escenario home, es el web o Windows Easy Transfer. Windows Easy Transfer es un aplicativo que ya viene incluido en Windows Vista y en Windows 7, que nos permite sencillamente pasar de información de un lado a otro, simplemente para migrarlo. Pues tenemos de igual manera el mismo escenario, llevarlo a un sitio intermedio y luego restaurarlo, o sencillamente tengo un computador con Windows Vista de un lado, tengo otro computador con Windows 7, voy a vender o comercializar, o simplemente me voy a deshacer del computador que tiene Windows Vista, conecto y transfiero la data de un sitio a otro con esta herramienta. Y de esta manera nos recrea lo que es el perfil, obviamente nos ahorra bastante tiempo. Pues. La otra herramienta es el mejor conocido como USMT, o User State Migration Tool. Esta herramienta es una herramienta ya para utilizar en escenarios empresariales, obviamente una herramienta un poco más robusta, un poco más complicada de usar, no viene incluido en el Windows, es descargable de los sites de Microsoft de manera gratuita.
Esta herramienta está diseñada para, a través de la